Saludos a todos y todas, mi nombre es Gustavo Adolfo Grueso, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y en este video quisiera trabajar el tema referente a la guerrilla de las FARC desde algunas categorías de Carlos Marx, Foucault, Randall Collins y Émile Durkheim. Para ello decidí tomar dos documentos, el primero propuesto por la clase en la asignatura, titulado La perspectiva de formación política y militar de las FARC-EP como movimiento insurgente, de Robert Fernando Buitrago, y el segundo es un texto del Centro de Memoria del informe de esta institución, titulado Una guerra sin edad, Informe Nacional de Reclutamiento y Utilización de Niños y Niñas y Adolescentes para el Conflicto Armado Colombiano. Este texto principalmente lo utilizaré para trabajar las categorías desde Foucault, el poder y la biopolítica, y de la ritualización desde Émile Durkheim. Pues bien, el primer concepto es la lucha de clases desde Carlos Marx, y pues como vemos, Carlos Marx coloca la lucha de clases como el centro de su desarrollo teórico y el materialismo histórico, donde dice que la historia del mundo es la historia de la lucha de clases. En el caso de las FARC-EP se puede evidenciar esto, puesto que en primer lugar y lo que más salta a la vista es que está construida a partir de los principios del marxismo clásico, del socialismo incipiente en el país, que empieza a llegar y a generar toda una ola de movimientos en América Latina, pero además pues se fundamenta bajo una lógica de explotación, de abandono estatal, de lucha entre personas que detentaban el poder en un primer momento, la hegemonía conservadora que va a darle más ventajas a los terratenientes y a los ricos y que va a explotar el proletariado y relegarlo a un segundo lugar. Segundo, la falta de participación política. Podemos interpretar esto como un Estado burgués que inhibe e imposibilita la participación por parte de las clases subalternas, en términos gramscianos, o obreras, como diría Carlos Marx. Siendo entonces así, tenemos unas condiciones estructurales de explotación y de exclusión en la sociedad colombiana que llevan a que se conformen autodefensas campesinas y después grupos guerrilleros con el fin de transformar estas relaciones de producción y de explotación que pues van a dar origen al conflicto colombiano. Temas como la tenencia de la tierra, como la participación política, pues van a pensársela a estos grupos para pues transformar, tomarse el Estado y generar algunos procesos de socialización de los medios de producción y la desaparición del Estado por medio del comunismo. Y esto lo plasman también a través de la educación, puesto que por medio de ella buscan impartir la ideología del marxismo, de la revolución como forma de llegar a la transformación social y la mejora de las condiciones sociales. Ahora bien, la siguiente categoría que tomaremos para el análisis es el ejercicio del poder desde Michael Foucault. Y en primer lugar es importante mencionar que para este autor el poder no se tiene, no se posee, a diferencia de visiones anteriores a él, sino que el poder es algo que circula por la sociedad y que se ejerce. El poder se utiliza para la dominación, pero también el poder es una forma de luchar contra esas formas de dominación. Y ahí es donde entra en juego lo político. Lo político vendría siendo la capacidad que se tiene para ejercer el poder. Bueno, por aquí podemos ver el discurso, ¿no? Digamos que en el caso de las FARC-EP y los textos analizados podemos ver en primer lugar una narrativa estatal que genera pues una serie de discursos frente a las FARC como quienes atentan contra la soberanía del Estado y por ende pues hay que normalizarlos cuando se les captura enviándolos a la cárcel, al panóptico. Y por otro lado pues las FARC genera una narrativa también de poder, entendamos que el discurso y los saberes también son formas de ejercicio del poder, puesto que legitiman unas formas de visión de mundo, y para ellos pues está la revolución como una forma de legitimar la lucha armada, ¿no? De ejercer el poder. Tenemos unos dispositivos de poder, el Estado enseña en sus colegios también por qué está mal subordinarse, pero en los documentos que revisamos podemos ver que ellos generan, que las FARC generan unos procesos de educación donde eh, pues alimentan la idea de la revolución y del marxismo, ¿no? También como dispositivos del ejercicio del poder. También por medio de los medios de comunicación el Estado refuerza el repudio por estos grupos armados. Y en el caso de las FARC, pues tenemos unas cadenas de mando, unas jerarquías que pues van a detentar también ciertas relaciones de poder según el estatus en el que se encuentran. Por último, tenemos la biopolítica, y es que para las FARC había una gran control y adecuación del cuerpo, ¿no? Una forma de dominación desde el cuerpo, que incluía el entrenamiento, el control total de las relaciones personales, el control de las relaciones emocionales, de la sexualidad, sobre todo en las mujeres, y de la familia. Se controlaba si se podía tener hijos, si se podía visitar a la mamá, y todo estaba atravesado por relaciones jerárquicas. Se debe decir además que para poder tener hijos se debía pedir autorización a alguien que estuviera en un rango superior. Para poder tener un noviazgo también se debía pedir permiso,
para sostener relaciones sexuales con protección y métodos anticonceptivos también. Esto es otra muestra pues de la biopolítica que había en el grupo. Por último se trabajará el tema de ritualización desde Durkheim y Collins. Es importante mencionar que para Durkheim los rituales son costumbres que refuerzan la solidaridad colectiva, que no se quedan en la formalidad de sencillamente hacer un acto, sino que estos están pensados para generar pertenencia, identidad y sentido de lo colectivo. Por su parte, Randall Collins retoma esta teoría y va a añadir desde la microsociología los rituales desde la cotidianidad, desde nichos más pequeños, y además estos rituales pues generan una energía emocional, una encrispación, un sentido de pertenencia que va a fortalecer esa cohesión grupal. En el caso de las FARC-EP, pues tenemos las ceremonias de ingreso, la lectura de manifiestos y juramentos, tenemos el disciplinamiento que se convierte en una práctica ritual al diario, puesto que implica cierto manejo del cuerpo, implica ir a los entrenamientos, implica obedecer órdenes, implica la manifestación con otras personas pertenecientes al grupo. En cuanto a la educación, en el libro que se nos sugirió para la clase, se hablaba de que se generaba un ritual donde a las personas se les daba un libro que debían cuidar y tenían que leerlo para aprender ciertos elementos. Y por último, pues los códigos de conducta y las sanciones y los reconocimientos van a configurar como tal el diario vivir y los rituales que se manejan dentro del grupo. Como ejemplo, tengo esta cita de aquí que estoy señalando del Centro de Memoria Histórica, donde se habla del alias como una forma de ritual, donde aquellos que entraban al grupo armado, pues iniciaban una nueva vida, es decir, olvidaban su nombre anterior y iniciaban un nuevo ingreso, una nueva vida en este grupo armado. En la parte de arriba tenemos esta cita que habla un poco también de las rutinas que tenían los niños y las niñas que eran combatientes y que comenzaban a configurar nuevamente su mundo y su forma de entender su existencia, desde la ritualidad de las prácticas cotidianas. Por último, podemos decir que estas tres categorías, la lucha de clases, el ejercicio del poder y la ritualización, nos sirven para interpretar el fenómeno histórico de las FARC-EP. Por otro lado, podemos decir que este fenómeno es un fenómeno social e histórico complejo que crea su propio orden sustentado en normas, discursos y pues símbolos que reproducen su cohesión social y su sentido de pertenencia al grupo. Y por último, que reconocer o comprender las FARC-EP pues requiere un reconocimiento desde las prácticas cotidianas y desde sus formas de organización que corresponden pues a ciertas formas estructurales de desigualdad. Esta es la bibliografía y muchísimas gracias.